Muy buenos días a todos. En nombre de la dirección del Departamento de Educación en Ciencia de la Salud, la profesora Mónica Espinosa, hola Marcela Antunes, le damos la más cordial bienvenida a, a esta conferencia donde vamos a hablar acerca del futuro de la educación, una perspectiva desde la inteligencia artificial por por Miguel Morales Chan. Don Miguel Morales Chan es doctor en Ingeniería de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Alcalá de España y máster en Producción y Gestión de Proyectos y Learning por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es director del área de educación digital y coordinador de MOOCs, de Massive Open Online Courses, en la Universidad de Galileo, donde ha liderado diseño, producción y fusión de programas académicos innovadores, incluyendo también alianzas internacionales con otras plataformas tan importantes como edX. Además, es fundador y coordinador de GESIA Lab, laboratorio pionero en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial generativa para la educación, donde el diseño y evaluación permite soluciones basadas en inteligencia artificial, chatbots educativos, también asistentes de retroalimentación y sistemas adaptativos de aprendizaje, y lo cual busca transformar la forma en que se enseña, se aprende y se gestiona además el conocimiento. Además, es autor de múltiples recursos de referencia, incluyendo lo que es ChatGPT para profesores, donde tiene plantillas para crear prompts efectivos para la enseñanza, y también cómo utilizar ChatGPT para la investigación científica, además de un montón de cursos masivos reconocidos a nivel internacional, como por ejemplo Transformando la Educación con IA, donde vamos a tener ahora la perspectiva de poder dialogar. Y además es importante porque ha sido consultor en transformación digital y además conferencista, y ha dictado talleres en congresos internacionales interesados en el tema de la inteligencia artificial, sus avances, y también ha colaborado con universidades, gobiernos y empresas acerca de la innovación tecnológica. Así que tenemos el más grande honor de recibir a Miguel con nosotros en este día de hoy. Les vamos a pedir que si hay preguntas durante el transcurso de la presentación del doctor Miguel, las puedan ir dejando en el chat del Zoom. Muchas gracias, profesor Miguel, por estar con nosotros. Adelante. Muy buenos días a todos, mucho gusto de saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Quisiera, antes de iniciar, agradecer a la profesora Mónica Espinosa por el espacio y la oportunidad de poder compartir en este tema tan interesante como es el futuro de la educación desde una perspectiva de la inteligencia artificial. Voy a compartir durante los próximos 45 minutos eh, cómo visualizamos el tema del futuro de la educación con respecto al impacto que ha tenido la inteligencia artificial en las diferentes áreas o procedimientos o etapas de la educación. Entonces, quisiera iniciar partiendo de una perspectiva de cómo la tecnología ha cambiado o ha impactado diferentes industrias. Por hacer alusión, una tecnología, no específicamente la inteligencia artificial. Quisiera partir desde esa perspectiva porque quiero reflexionar sobre cómo estos cambios que hemos tenido durante la educación, también hemos visto cómo se ha hecho la transformación de cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla, si se alcanza a ver en la diapositiva, es un disquete de 5 1/4, lo que tenía la capacidad de almacenamiento de 1.2 megas. Imagínense, estoy hablando que hace 20 años todavía utilizaba ese tipo de tecnología para el almacenamiento. ¿Qué es lo que nos hace reflexionar esta imagen? Es que en los últimos 20 años, cómo la industria del almacenamiento ha tenido que transformarse, adaptarse a los cambios tecnológicos y de alguna forma adaptarse a las nuevas necesidades del usuario. Hoy en día ya no se necesita un disquete, no se necesita ni siquiera una USB, sino que hoy está en la mayoría de los casos el almacenamiento en la nube con diferentes capacidades. Otro ejemplo de la industria afectada o impactada por la tecnología es la fotografía. Lo que ustedes ven en pantalla es un dispositivo que seguramente muchos de nosotros utilizamos. Es una cámara fotográfica que teníamos que tener mucho cuidado para no revelar el rollo. Teníamos dos exposiciones con las cuales podíamos, pues, almacenar estos recuerdos, ¿no? Hoy en día esa industria también evolucionó, ya se han vuelto obsoletas. De hecho, el dispositivo
como un celular ha tenido ya no solamente la capacidad de tomar la fotografía, sino que almacenarla en la nube y también la forma de poderla socializar o compartirla en las redes sociales y de esa manera pues tener mayor impacto. Eso también demuestra cómo la tecnología pues, afectó o impactó esta industria y cómo la industria se tuvo que adaptar a estos cambios tecnológicos. Otra industria importante donde podemos ver con cierta referencia es el tema de la información, ¿no? Yo soy de la época de ir a la biblioteca, de consultar un libro de texto, de hacer un ensayo, de hacer una síntesis, una abstracción y escribir a mano el resumen de lo que teníamos en ese momento, pues era un libro de texto. Hoy por hoy ya no utilizamos la biblioteca, ni las enciclopedias, ni la Encarta, sino que ya ni siquiera el Internet, sino que hoy por hoy la mayoría de estudiantes cuando quieren hacer una consulta o una revisión, lo primero que hacen es utilizar modelos como ChatGPT, Gemini, Copilot para hacer esa primera búsqueda o revisión de literatura. Entonces nos encontramos también en una industria que se transformó debido a la evolución que tiene el tema de la tecnología. Otra industria importante es la música, ¿no? Seguramente ustedes utilizaron en algún momento un dispositivo de acetato de LP de 50, 60 revoluciones que tenían que tener mucho cuidado para poder hacer la reproducción de la música. Hoy por hoy la industria de la música también ha sido impactada por la transformación digital y ya no se necesita un dispositivo físico de almacenamiento, sino que tenemos plataformas de streaming que pueden hacer la reproducción de música o playlists o canciones y se pueden compartir, etcétera, etcétera. ¿Por qué inicié así? Porque si se dan cuenta, hay diferentes industrias y lo que ha sucedido y lo que nos dice la historia es que la industria se ha adaptado de alguna manera a las nuevas tendencias que nos están marcando esos cambios tecnológicos. Ahora bien, cuando hablamos de educación, desde mi punto de vista, no debería ser la excepción. También deberíamos de transformar y también deberíamos tener la capacidad como universidad de adaptarnos a los cambios tecnológicos. No solamente la inteligencia artificial, sino que hemos visto a lo largo de la pandemia y de los cambios tecnológicos la necesidad de poder transformar el proceso. Lo que ustedes ven en pantalla es una imagen de un salón del 1961, un salón 2001 y un salón que a pesar de la pandemia manteníamos el mismo esquema. Un profesor, quien era el que emitía la comunicación o era el dueño del conocimiento, un receptor, quien era el estudiante, y casi siempre era un rol pasivo, donde solamente era recepción o receptivo de la información que transmitía el profesor. Sin embargo, cuando hemos hablado de tecnología en la educación, hemos pasado por diferentes momentos, como la radio, la televisión, o los acetatos, la computadora por un niño, o la parte de educación en línea, y hoy por hoy la inteligencia artificial. Y nos hemos dado cuenta que a pesar de todos esos cambios tecnológicos, realmente no ha habido una transformación o una adopción de la tecnología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la pregunta es si realmente la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer esa transformación real que necesita la educación para poder adecuarse a los nuevos entornos, a las necesidades de los empleadores, a las necesidades y estilos de aprendizaje diferentes, a las diferentes modalidades que pueden existir en la educación, en los diferentes escenarios que se pueden tener, como la virtualización, los simuladores, todo ese tipo de escenarios complementarios al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la primera reflexión es cómo las diferentes industrias han sido impactadas por la tecnología y lo que han hecho es adaptarse y transformarse. Y cómo, comparando con la educación, aunque hemos pasado por muchas tecnologías, realmente seguimos teniendo los mismos problemas. Cómo evaluamos, cómo trabajamos en equipo, cómo realmente mido la capacidad de que la persona pudo aprender o no, cómo puedo evaluar si un examen de opción múltiple, cómo puedo fomentar el aprendizaje crítico en mis estudiantes. Realmente, si se dan cuenta, seguimos teniendo problemas de fondo, aunque hemos pasado por muchos momentos de tecnología. Y hoy tenemos el tema de la inteligencia artificial, que hemos tenido diferentes escenarios, desde el escenario donde la IA puede potenciar la capacidad del profesor, la capacidad del estudiante, pero estamos muy cerca o una línea muy cerca que divide de la educación artificial. Hoy les voy a mostrar unos datos, pero muchos de los profesores ya utilizan la inteligencia artificial para hacer sus actividades de aprendizaje. Imagínense que el profesor hace la actividad de aprendizaje con inteligencia artificial y del otro lado los estudiantes toman esa actividad, le dicen a la inteligencia artificial que le haga la tarea y se la devuelven al profesor. El profesor, como está innovando, está haciendo la evaluación y la retroalimentación con IA y entonces el modelo hace ese proceso
que normalmente era un rol del profesor, y le devuelve de forma automática la evaluación y retroalimentación al estudiante. Entonces, estamos muy o tiene mucho peligro el hecho de poder caer a una educación artificial, donde saquemos al profesor y al estudiante de la ecuación y solamente dos inteligencias artificiales estén interactuando. Ese es uno de los principales desafíos que tenemos al hablar de la inteligencia artificial. Pero voy a iniciar este tema de la inteligencia artificial en la educación pidiéndoles que tengamos una mente abierta y que podamos ver un vaso medio lleno. Es decir, vamos a ver las oportunidades que nos puede dar la inteligencia artificial en el campo de la educación. Y antes de empezar a hablar de la inteligencia artificial, quisiera hacer unas preguntas detonadoras en cuanto a cómo realizábamos las actividades antes de la pandemia y cuál fue el mayor cambio que experimentaron cuando llegaron a la pandemia. La pandemia fue un punto de inflexión donde nos pudimos dar cuenta que los profesores podíamos adaptarnos al cambio y que realmente tuvimos que encontrar la forma de darle continuidad académica a nuestros estudiantes, encontrar la tecnología que nos permitiera poder seguir dando clases y también encontrar la forma en que podíamos lograr que el estudiante pueda aprender los contenidos definidos en mi programa de estudio. Por lo tanto, en esta gráfica que ustedes ven de la radiografía de la pandemia, pasamos por diferentes etapas, desde la transición de la clase presencial a aprender a usar sistemas de videoconferencia para impartir la clase, desde el diseño de un contenido que está pensado para una clase física, al diseño de un contenido que está pensado o simplemente una plataforma educativa, desde el diseño de la actividad, de la forma de evaluación, hasta este proceso que estamos viviendo todavía dentro del campo de la educación virtual, que hoy en día se convierte en una educación híbrida. Este es un ejercicio que se hizo ya hace un buen tiempo por parte de Anand, que fue el fundador de edX, es profesor de Harvard, y, perdón, de MIT, y él hacía alusión de la tendencia en cómo durante la pandemia el pico alto iba a ser la educación virtual, pero después de la pandemia se iba a mantener, íbamos a vivir en una educación híbrida, donde iba a haber virtualidad y también presencialidad. Ahora, existen diferentes modelos, ya sea virtual, híbrido, en persona, HyFlex, diferentes formatos donde se puede tener el desarrollo de la clase. Y también tenemos algunos cambios de paradigmas en cuanto al contenido cada vez es más modular, más pequeño. El video sigue siendo un formato importante de enseñanza y el concepto de microlearning es algo que se está desarrollando mucho porque la mayoría de los estudiantes no solamente utilizan una computadora, sino que ahora utilizan mucho el dispositivo móvil para acceder a esos contenidos educativos que el profesor está preparando. Entonces, son algunos cambios importantes en cuanto a formato y la creación de contenido. Ahora, si vemos los cambios tecnológicos de la industria, si vemos lo que vimos en la pandemia y hoy se nos presenta un nuevo desafío como es la inteligencia artificial, es importante entender que este concepto no es algo nuevo, es algo que data de 1950, con el test de Turing, con ejercicios que ya se habían hecho buscando la imitación de las capacidades del ser humano y en este contexto de la educación, la capacidad de poder enseñar. Y entonces, bajo ese contexto, es importante entender que la inteligencia artificial cada vez más está en nuestro día a día. Cuando estamos viendo la serie de Netflix, pues un modelo de inteligencia artificial entiende el comportamiento del usuario y sabe qué es lo que le gusta, qué tipo de serie le gusta, y a partir de ese entrenamiento tiene la capacidad de hacer recomendaciones, y eso es algo importante dentro del proceso de la inteligencia artificial generativa. Lo mismo sucede con la música, lo mismo sucede cuando estamos haciendo la búsqueda de un producto en Amazon, en una tienda virtual. Hay inteligencia artificial que está entendiendo cómo nos comportamos ante su página web y lo que buscamos, pues ya seguramente lo van a ver después en sus redes sociales, lo van a ver en anuncios de Google, porque no estamos siendo observados, sino que estamos siendo monitoreados con el entendimiento del patrón de comportamiento por parte de estos modelos de inteligencia artificial. Otro tipo de modelos como los PLN, que tienen la capacidad de entender la voz, interpretar y luego tener claridad de la información que le estamos pidiendo, los GPS, que ya no son necesarios. Hoy por hoy tenemos aplicaciones que nos permiten predecir el tiempo de llegada y elegir la mejor ruta con inteligencia artificial, el tema de las redes sociales, etiquetar el reconocimiento biométrico y el modelo ya sabe quién es María cada vez que subimos una foto con el reconocimiento biométrico y puede relacionar las amistades y puede tener también modelos de revisión de datos.
el tema de la parte biométrica también es algo que está sucediendo mucho. Y todo eso que está sucediendo en la industria en diferentes eh, rutinas, eso también se trae a la educación. Y lo que le voy a mostrar en los siguientes slides es cómo la inteligencia artificial está transformando y está desarrollando un impacto positivo, llamémoslo de esa forma, en el campo de la educación. Aquí seguramente ustedes ya conocen muchos modelos, muchas herramientas de inteligencia artificial y lo importante no es aprender a usar las herramientas, sino que lo importante es saber cómo usarla en su clase. Y por eso se hace necesario no solamente la parte de explorar qué herramientas existen, sino que la parte de adopción, cómo puedo adoptar la herramienta y utilizarla en mi clase. Algunos datos interesantes, este dato es de un estudio de 2025 de Digital Education Council, ya publicado en el 2026 para Latinoamérica, pero es un poquito similar y estos datos pues están bastante completos. Le voy a compartir una perspectiva de cómo los docentes en este estudio refleja un uso básico intermedio en cuanto a las capacidades que tiene para el desarrollo de la inteligencia artificial en el aula. Es un estado normal hoy en día de que cada vez más profesores estén utilizando IA y que tengan las competencias básicas, por ejemplo, la parte de prompts, de cómo hacer prompts, de cómo utilizar la inteligencia artificial, de cómo poder utilizar una herramienta para obtener algún tipo de recurso o contenido de apoyo. Eso es lo que normalmente el profesor tiene capacidad hoy en día. Sin embargo, hay algunos aspectos donde todavía no se tienen esas competencias y no se está utilizando al máximo el tema de la tecnología de la inteligencia artificial. En este estudio se puede evidenciar cuál es el principal uso de la IA de parte de los profesores. Y más del 70%, 75%, los profesores utilizan para hacer contenido o materiales didácticos. Normalmente el profesor que implementa la IA es porque utiliza una herramienta como Notebook LM y puede generar podcast, puede generar una infografía, puede generar una presentación, puede generar un mapa mental. Es decir, está generando contenido complementario para su clase. Principalmente de esa forma están utilizando los docentes la inteligencia artificial. Hay algunas docentes que utilizan para tareas administrativas, para poder hacer evaluación de clase, para poder hacer un engagement o mejorar el compromiso por parte de los estudiantes, pero principalmente el profesor, el colega, el que esté diciendo comentando que está usando la IA, principalmente es en la generación de contenido. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene otro impacto más amplio en el desarrollo de la educación. Algunos aportes importantes que también hace ese estudio es en qué tan frecuente utiliza la inteligencia artificial el profesor. Aquí hablamos de un 88% en uso mínimo y moderado. Hay otras encuestas que ya los estudiantes pues la utilizan todos los días y los profesores ya la utilizan entre 2 o 3 veces a la semana. Y lo que estamos viendo durante la evolución del tiempo es que cada vez más los profesores la están utilizando y de una forma más frecuente. Sin embargo, al comparar este estudio con los datos de estudiante, hay una diferencia entre la competencia que tiene el profesor y las competencias que tiene el estudiante. Normalmente el estudiante la utiliza más con mayores habilidades que el profesor. Eso también es un desafío a los cuales nos podemos enfrentar. Algo importante es que el profesor lo ve como una oportunidad más que un desafío. Entonces, así es como se está tomando hoy en día el uso de la inteligencia artificial en la clase. Uno de los aspectos que se está valorando o que tiene mayor impacto después de toda esta burbuja del uso de la inteligencia artificial en la educación es la necesidad inminente de transformar el proceso de evaluación. Hoy por hoy, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer muchas de las asignaciones o tareas que yo le puedo pedir a mi estudiante de una forma muy elocuente. Más adelante le voy a mostrar un modelo que estoy desarrollando hoy en día para poder entender un poco mejor cómo poder adaptar mis estrategias, técnicas y métodos de evaluación en la época de inteligencia artificial. Sin embargo, se lo quiero compartir, es una de las mayores preocupaciones, cómo puedo o cómo debo de transformar la evaluación en mi curso, tomando en cuenta que la IA, es decir, el estudiante que sabe usar inteligencia artificial, puede hacer la mayor cantidad de tareas que el profesor asigna en un curso. Ese es uno de los principales desafíos. Ahora, ¿cómo se puede incorporar el uso de la IA en la enseñanza? Pues en un alto porcentaje para el diseño de cursos, diseño de actividades, diseño de materiales educativos,
la parte de modelos predictivos, la parte de análisis de estudiante para la parte de evaluación, la parte también de tutoring. Se está utilizando mucho los tutores inteligentes. Anteriormente, de hecho, nosotros teníamos en la universidad algunos cursos para formar o capacitar a profesores para el desarrollo de competencias de tutores virtuales, es decir, de cómo hacer ese acompañamiento dentro de un entorno digital. Hoy en día estamos probando hacer agentes o tutores que puedan ayudarle al estudiante y que cumpla con ese mismo rol. Entonces, hay diferentes tipos de uso aplicación. Para ampliar un poco en cuanto a las herramientas que están utilizando los docentes en la educación, normalmente lo que más se utiliza, según los estudios actuales, son los modelos que se conocen generativos text-to-text, es decir, los modelos que han evolucionado, pero partieron de hacer preguntas y que el modelo tenía la capacidad de darle una respuesta al usuario. Estos modelos, el principal usuario todavía es ChatGPT, aunque tiene un alto porcentaje ya de uso la parte Gemini que viene de Google y también con los copilots de Microsoft que viene inmerso con la suite de Microsoft 365 y otros modelos como Cloud, como Perplexity, pues están tomando relevancia. Eso es lo que mayoritariamente se está utilizando. ¿Para qué? Se está utilizando mucho para el diseño instruccional, es decir, para la planificación de un curso, para el diseño de actividades, para el diseño de instrucciones, para sintetizar documentos. Por ejemplo, si ustedes quieren abstraer información de un paper, sintetizarlo y obtener esa información para presentarlo en el curso, se está utilizando mucho como un recurso educativo o de complemento. Para la generación de contenido multimedia, se están haciendo muchos videos a través de diferentes herramientas que pueden complementar en un curso virtual dentro de la plataforma la instrucción o el desarrollo de la clase por parte del profesor. También se está utilizando mucho para la investigación científica, para la personalización del aprendizaje, para la tutorización, para la evaluación y para la retroalimentación. Si se dan cuenta, el espectro de dónde se puede utilizar en el aula es muy amplio y lo que se está buscando hoy en día es poder plantear y definir las estrategias adecuadas para obtener su beneficio de una forma ética y adecuadamente. Entonces, aquí les muestro algunas herramientas de lo que están utilizando los profesores y en dónde se está utilizando principalmente. Cuando hablamos de imágenes, es uno de los aspectos que mayoritariamente se está utilizando. Estos modelos que les mostré anteriormente ya tienen la capacidad de hacer imágenes porque son multimodales, es decir, yo le puedo pedir en texto, yo le puedo pedir en voz y el resultado puede ser en imagen, puede ser en video. Estos modelos pues tienen una muy buena calidad en cuanto a la generación de imagen, creo que es bastante aceptable, pero cuando ustedes quieren hacer imágenes con mayor detalle o mejor calidad, la recomendación es utilizar herramientas especializadas para la generación de imágenes. Entonces ahí hay la herramienta para mí, Premiere o importante es Midjourney, aunque también tiene un grado de aprendizaje un poquito más alto, pero hay herramientas como ClipDoc, Nightcafe, como Leonardo AI o como designer que nos permiten hacer imágenes para nuestro contenido. El mayor, la mayor utilidad que se le da es para cuando queremos complementar nuestro contenido con imágenes. Anteriormente, la inteligencia artificial generativa, normalmente el profesor iba a buscar a Google una imagen y casi siempre cuando buscábamos la imagen o tenía derechos de autor y no la podíamos usar o encontrábamos una imagen pero realmente no era lo que yo tenía en mente. Hoy en día, lo que hoy tengo en mente lo puedo convertir en un prompt y si utilizo una herramienta especializada para imagen, realmente puedo alcanzar una muy buena calidad en cuanto a esa imagen que pueda ilustrar, describir o representar gráficamente un aspecto conceptual o teórico de mi curso que quiera representarlo con una gráfica imagen para facilitar la comprensión al estudiante. Entonces, algunas herramientas que se suele utilizar como vuelvo y repito, se puede utilizar los modelos generativos, los LLM que les mostré anteriormente, pero si ustedes quieren mejor calidad o mejor flexibilidad a la hora de hacer imágenes, les recomiendo utilizar este tipo de herramientas dedicadas para hacer las imágenes. Cuando necesitamos recursos educativos, pensamos en imágenes, pensamos en presentaciones.
Y una de las herramientas que más se está utilizando para hacer la generación de presentaciones de forma automática es Gamma. No sé si han tenido la oportunidad de utilizarla, pero pueden ver en pantalla. Básicamente ustedes le pueden pedir a partir de un video, a partir de un PDF, a partir de un texto, le pueden pedir que genere una presentación y Gamma es un generador de inteligencia artificial que tiene una alta capacidad para hacer el diseño y la estructura de una presentación en cuestión de segundos. Lo importante, como todas las herramientas que les voy a mostrar a continuación, es el input o la forma que estamos pidiendo al modelo que genere recurso. Y lo otro más importante es la data que está utilizando para la generación de ese recurso. Si preguntamos mal o la data es incorrecta o no suficiente, pues la calidad del producto final va a ser proporcional a esos dos insumos, a la calidad de la data y a la calidad del prompt o la forma que estamos haciendo la solicitud. Otras herramientas que se están utilizando mucho es Tom, Beautiful.ai y Pitch. Son herramientas que se pueden utilizar para la generación de presentaciones. Si ustedes quieren hacer infografías, hay una herramienta que se llama PictoShare. Esta herramienta, como ustedes ven en pantalla, tiene el mismo principio. Es una cajita donde ustedes le dicen, quiero que me hagas una infografía para este tema, con estas características, con estos materiales de recurso, y automáticamente PictoShare tiene la capacidad de generar la infografía. Los que ya han utilizado Notebook LM, que es una herramienta muy completa hecha por Google, pues se darán cuenta que esto existía antes de Notebook LM. Hoy por hoy Notebook LM puede facilitar mucho a partir de la fuente de información la generación de ese tipo de recursos. Sin embargo, si no conocían Notebook LM, la idea es que conozcan, además de eso, otras herramientas alternativas para poder generar este tipo de recursos. Entonces, PictoShare les permite hacer infografías solamente a partir de un prompt y como base de conocimiento el contenido que usted le comparta. Si ustedes quieren hacer mapas mentales, también hay herramientas como Whimsical o Mapify. Para mí, Mapify es una de las herramientas favoritas que suelo utilizar cuando quiero entender la estructura de un video o cuando quiero entender la estructura de un paper o cuando quiero resumir, sintetizar, abstraer pues, la información de un artículo o la información de un documento extenso. Normalmente lo hago mapa mental para entender la lógica y la relación que existe en los temas y cómo está estructurado el contenido. Tanto Whimsical o Mapify son herramientas que permiten hacer mapas mentales a través de un prompt, de un video, de un contenido, de un recurso que ustedes compartan para la realización de ese mapa mental. Otra de las herramientas que se suele utilizar mucho es el tema de los podcasts. La herramienta que inició mucho con este tema es Eleven Labs. Para mí, una de las mejores herramientas para hacer audios. Ustedes pueden seleccionar la voz, pueden inclusive grabar su voz y luego replicarla. Pueden cambiar la tonalidad y la entonación de la voz para que sea más emotivo, para que sea enojado, para que sea triste. Se puede cambiar la intencionalidad de la voz. Básicamente lo que hacen es colocar el texto que quieren convertir a audio y la herramienta lo que hace es en cuestión de segundos generar un audio que pueda representar o describir lo que está escrito en texto. Este tipo de herramientas se conocen como text to audio, básicamente ingresa el texto y lo convierte a audio. Esto es Eleven Labs, se utiliza mucho para la generación de podcast y para la generación de recursos educativos en formato auditivo. Algunas alternativas, una que me gusta mucho es Play.ht, bastante fácil, la curva de aprendizaje es bien cortita, es muy fácil de utilizar. Morph AI también es una herramienta bastante completa, al igual que Speechify. Es una herramienta que también tiene mucha potencia en cuanto a la generación de audios. Entonces, si ustedes quieren hacer podcasts, audios o recursos que pueda descargar el estudiante y que sean complementarios a sus cursos, no es necesario tener un estudio de grabación, no es necesario ser un locutor, no es necesario tener mucho tiempo de dedicación, simplemente tener su conocimiento, tener claro cómo hacer el podcast y poder hacer la instrucción para que la inteligencia artificial pueda elaborar este tipo de audios. Cuando hablamos de videos, aquí hay muchos recursos que se pueden utilizar. Nosotros solemos utilizar mucho estas dos herramientas que les voy a mostrar, que es Flickr y Pictory. Son dos herramientas que pueden hacer muchos videos educativos.
Estos videos educativos con estas herramientas permiten hacer formato vertical, mucho el estilo TikTok o los Reels o las historias de Instagram. Entonces se puede hacer videos educativos. Entonces se hace el contenido, ustedes pueden hacer el script con ChatGPT o con Gemini y luego el script trasladarlo a la inteligencia artificial que ustedes seleccionen y estos modelos tienen la capacidad de hacer videos educativos, ¿no? Eso es una herramienta que se suele utilizar mucho. Ya Notebook LM hace un par de semanas ya liberó los videos estilo cinematográficos, que son de muy buena calidad, que demuestran cómo va a ser el futuro cercano cuando estemos ingresando a ver contenido en la plataforma y que ese contenido cada vez más esté desarrollado con inteligencia artificial. Lo que le voy a mostrar a continuación es un avatar, eso lo hice más o menos hace 2 años y medio, lo hicimos con una herramienta que se llama Agent, que hoy por hoy ha evolucionado y se ha perfeccionado. Este video fue hace 2 años, 2 años y medio más o menos, en su primera versión. Sin embargo, van a ver ustedes la calidad que tiene del lip sync, de la sincronización de los labios. Sí, y hay otros videos que voy a mostrarles más adelante donde ya estamos utilizando para convertir los cursos que están en español a inglés, por ejemplo, o a otros idiomas para poder tener mayor alcance de otro tipo de estudiantes. Deberían de escuchar el audio. Voy a tomar unos 40 segundos del audio para que ustedes vean. Lo que van a ver es un avatar, es Miguel Morales, pero yo nunca fui a grabar ese audio ni ese video. Simplemente yo le di al modelo, a la herramienta que se llama Agent, le di 2 o 3 pedazos de video de 1 minuto donde yo estuve hablando, gesticulando, haciendo un poco de pronunciación de la voz. El modelo aprendió de ese input o de esos videos cortos que le di y el modelo es capaz de generar a partir de un texto lo que ustedes van a ver a continuación. Perdonen, vamos a ver si lo tengo acá. Ah, paso. Bienvenido a la nueva era de la creación de videos con HeyGen. Simplemente escriba su script para comenzar. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Bienvenido à la nouvelle époque de la création de vidéos avec HeyGen. Écrivez simplement votre script pour commencer. Bem-vindo à nova era da criação de vídeos com HeyGen. Simplesmente escreva seu script para começar. HeyGen과 함께 새로운 영상 제작 시대에 오신 것을 환영합니다. 시작하려면 스크립트를 작성하기만 하면 됩니다. Willkommen. Bueno, como ustedes vieron, solo puedo hablar español, inglés y todo lo demás idiomas está hecho con inteligencia artificial. En el modelo le di el texto en cada uno de los idiomas y la herramienta lo que hizo fue hacer una conversión para poder ejecutar y desarrollar este tipo de videos. De hecho, en este que les voy a mostrar a continuación, tengo dos, vamos a ver si lo puedo cargar. Este es el video que está traducido en inglés. To register with Resemble, go to resemble.ai. Then click on the sign in option at the top right of the screen. You must create your account, so click on the sign up option. Enter the required information, first name, last name, email address, and password, which must be at least 8 characters long. Este video está hecho con inteligencia artificial todo y lo que ustedes ven es un avatar de Miguel explicando cómo utilizar una herramienta como Resemble para poder hacer audios con inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que hemos hecho en los últimos 2 años, la generación de videos que le permiten, en este caso al profesor, reducir el tiempo de producción y poder maximizarlo en otros áreas que tal vez pueda aprovechar el recurso. Es una gráfica, hemos hecho varias publicaciones científicas al respecto del tema. Básicamente es al utilizar la inteligencia artificial para la producción de cursos, en este caso un MOOC en edX, normalmente son 4 semanas, cada lección más o menos son 6 videos educativos, cada video más o menos de 5 minutos. Para hacer un video, yo necesitaba normalmente entre 50 y 60 minutos para hacer el script, es decir, el diálogo, lo que yo quería comunicar en el video. Me tomaba más o menos 25 o 30 minutos para decidir el formato, qué tipo de formato, cómo iba a ser la presentación, cómo voy a interactuar con los contenidos, es decir, una producción del video. Luego, un 50 60 minutos más o menos para un video de 5 o 6 minutos
tenía que ir a un estudio de grabación que teníamos en la universidad, grabar, que ya ahorita tengo bastante experiencia, pero al inicio uno puede decir repetir, repetir, repetir hasta que quede el video bien hecho. Y luego de eso pasaba por un proceso de postproducción, ¿no? Donde se generaban imágenes, PDFs, podcasts y se vayan complementando. Todo lo que hacíamos normalmente para un video se redujo a un 60% al utilizar inteligencia artificial, porque utilizábamos ChatGPT para hacer el script, ChatGPT para ver el estilo de video, Agent, que es la herramienta que utilizamos para hacer los avatares y los videos, en este caso de presentación de contenidos. Y entonces hemos reducido hasta un 60% el tiempo de producción de los videos. Entonces ahí creo que puedo encontrar un potencial importante en el uso de la inteligencia artificial en la educación. ¿Por qué? Porque me reduce el tiempo, es una buena calidad. También hay unos artículos publicados de mi parte donde pudimos evaluar la percepción, la motivación, el uso que le dan los estudiantes a este tipo de video y cuál es la preferencia que tienen con respecto a los videos hechos con IA y los videos hechos que no están con IA. El que les mostré es un video de hace 2 años, entonces todavía no está perfecto. Los que hoy día utilizamos realmente es muy difícil diferenciar si realmente es Miguel el que está ahí o si es un avatar el que está generado para poder hacer la presentación de un contenido. Realmente la calidad que ha alcanzado este tipo de tecnología es muy buena y también es muy difícil pues diferenciarlo hoy por hoy como y que está hecho por inteligencia artificial. Bueno, algunas herramientas que también son importantes en el campo de la investigación. Aquí hay 5 momentos. Cuando uno quiere buscar temas de investigación, pues normalmente los modelos que existen son buenos para poder identificar ideas de investigación. Pero si ustedes quieren hacer revisión de literatura, no utilicen estos modelos, sino que utilicen herramientas especializadas como Elicit, como SciSpace, como Research Rabbit, como Consensus. Son herramientas que realmente tienen un impacto fuerte en cuanto a cómo puede hacer revisión de literatura. También la parte de edición o revisión de trabajos científicos, herramientas como Quillbot, como Smoothie, son herramientas que están especializadas para la edición y la revisión de trabajos científicos. Si quieren hacer redacción académica, si quieren hacer gráficas, si quieren hacer estadísticas, realmente hay herramientas mucho más poderosas que en los modelos. Una herramienta que estoy utilizando mucho hoy por hoy es la herramienta que se llama Manus, que la adquirió hace poco Meta. Es una herramienta que tiene agente de inteligencia artificial y realmente ayuda mucho en el proceso de cálculo de estadística descriptiva y le genera mucho valor al proceso de investigación. Ahora, vamos a ver, ahí les comparto el código de QR si quieren descargar el archivo para que lo puedan tener y consultar. Lo importante no es saber todas estas herramientas, lo importante es identificar una o dos que encuentren valor dentro de su proceso de investigación, en este caso, que es lo que estoy mostrando en la imagen. Ahora, veamos otro campo de aplicación de la IA. Eso que les mostré fue hace más o menos 2 años, 2 años y medio que estábamos implementando en la universidad, específicamente los MOOCs. Pero hace un año, año y meses, empezamos a trabajar la parte de soporte o la parte de acompañamiento con inteligencia artificial. Y la pregunta fue, bueno, ya hicimos contenidos con IA, ya hicimos recursos complementarios, ya realmente nos ayudó mucho la inteligencia artificial para la producción de contenido. Pero ¿de qué otra forma lo podemos utilizar? Y encontramos dos aspectos que creemos que puede ser de mucho valor. Es el tema de tutoring o la parte de asistencia o acompañamiento por parte del estudiante en un entorno digital. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla, o deberían de ver en pantalla, vamos a ver si se muestra acá, deberían de ver en pantalla, es un bot. Pues básicamente es un chatbot. Le llamamos Health Coach. Eso se hizo con la intención de que el estudiante de este curso pudiera preguntarle al chatbot. ¿Qué diferencia hay de ChatGPT o de Gemini o de cualquier herramienta? De que este chatbot está entrenado con el contenido del curso, entonces tiene menos porcentaje de alucinaciones, es más pertinente porque la respuesta está contextualizada al curso
Y también algo importante es que da recomendaciones, es decir, este chatbot está hecho para poder ayudar a un estudiante que está a las 11 de la noche, que está haciendo un ejercicio o una actividad del curso y que por alguna razón no sabe cómo continuar y en ese momento no tiene a quién preguntarle. Entonces lo que hace es habilitar el chatbot y lo que hace es preguntarle al chatbot. El chatbot está entrenado solamente para darle respuesta en relación a la actividad o al contenido del curso. Entonces, lo que hemos podido identificar en este tipo de escenarios, ahí les comparto uno de los papers publicados, es que el estudiante valora mucho esa disponibilidad 24/7 que tiene este tipo de agentes, o en este caso es un chatbot, no es un agente, ese tipo de tecnología. También algo que valora mucho los estudiantes es la facilidad de preguntarle, es decir, el estudiante no tiene prejuicios de levantar la mano en la clase o de hacer cualquier tipo de pregunta, simplemente saben que no tiene enfrente una persona, es un chatbot, y entonces le pueden preguntar desde su punto de vista o desde su perspectiva algo relacionado al curso, entonces no tienen prejuicios y lo que hacen es preguntar y el chatbot tampoco tiene prejuicios, simplemente responde. Y entonces eso también se ha valorado. Ahí está publicado en este artículo la tecnología que se utilizó, cómo se hizo la evaluación y cuáles son los principales resultados que se alcanzaron. Otra forma en que nos dimos cuenta que podía tener valor el uso de la inteligencia artificial, aparte de estos chatbots educativos, era la parte de dar retroalimentación. La parte de retroalimentación donde se implementó este agente, porque eso sí lo hicimos a nivel de agente, es en un MOOC. En un MOOC, para los que conocen, es un Massive Open Online Course, es un curso masivo que tiene dos características importantes. Uno es que la mayoría de contenido está hecho en video, es decir, hay muchos videos de contenido y que normalmente cuando uno evalúa a través de un examen de opción múltiple y es un curso autogestionable. Entonces, en ese tipo de contextos o escenarios, realmente hay cero o muy nula o poca retroalimentación. Y entonces lo que planteamos con este agente fue en las actividades de aprendizaje, solamente en las actividades de aprendizaje, iban a tener retroalimentación y esa retroalimentación iba a estar dada por un agente de inteligencia artificial. Entonces, en este curso planteamos una actividad y esa actividad no la pensamos como un examen de opción múltiple, sino que la pensamos como un caso de estudio. El caso de estudio planteaba diferentes escenarios, el estudiante tomaba su decisión, planteaba su solución y el agente, en este caso, evaluaba a través de una rúbrica de evaluación y lo que queríamos ver o valorar era la importancia de la retroalimentación tomando en cuenta el contexto de que en este tipo de escenarios, pues la retroalimentación es casi nula. Y entonces la inteligencia artificial tenía valor al momento de darle un correo electrónico, porque así lo hacíamos, le llegaba un correo electrónico al estudiante, el correo electrónico le decía cuáles son sus aspectos positivos, los aspectos a mejorar, las recomendaciones de contenido o actividades para alcanzar la competencia, y eso realmente fue lo que encontró mucho valor el estudiante. Este es un ejemplo de la retroalimentación que se da cuando el agente hace la evaluación. ¿Qué es lo que valoró o qué es lo que vemos importante de este tipo de escenarios? Es que es una retroalimentación personalizada. La retroalimentación que se le dio a Juan, a María, a Carlos es totalmente diferente porque la necesidad de aprendizaje es diferente. No todos deben de aprender al mismo ritmo y no todos quieren aprender lo mismo. Por lo tanto, la inteligencia artificial le da valor en el contexto educativo cuando tiene la capacidad de personalizar, en este caso, la retroalimentación. En una escala de Likert, pudimos medir aspectos como la utilidad, si era oportuno, si era útil, algunos aspectos en general como la suficiencia, la puntualidad, la adecuación, la necesidad. En general, el estudiante que utilizó la retroalimentación hecha con inteligencia artificial en este contexto, porque no significa que funcione igual en todos los contextos ni en todas las áreas o ciencias, en este contexto que estaban aprendiendo a usar inteligencia artificial, fue muy útil. Realmente la calificaron muy bien. Los estudiantes que participaron en este curso valoraron mucho porque no tenían retroalimentación y cuando se dan cuenta que después de hacer la tarea, minutos después, horas después, les llega un correo electrónico, les dice qué es lo que deben de mejorar, les da recomendaciones de los videos que deben de volver a ver, les da ideas de cómo poder completar la actividad, les da una palmadita y los motiva
para que puedan continuar en el ascenso de su conocimiento, pues realmente eso fue muy valorado. Entonces ahí hay un artículo que publicamos hace un tiempo donde mostramos qué tecnología se utilizó y cuáles fueron los resultados que se alcanzaron en el desarrollo de este tipo de escenarios. Este tipo de escenarios, algo importante que debo de mencionar, lo que les estoy mostrando es algo que hemos hecho en la universidad. Yo soy el director del área de educación digital y tengo en mi cargo un laboratorio de inteligencia artificial aplicada a la educación. Por lo tanto, todos estos escenarios todavía son controlados, todavía son experimentales. No podemos en este momento escalar la solución y garantizar que funcionen exactamente igual como lo que estamos presentando en los papers. Sin embargo, hemos visto que la tendencia a nivel mundial en el uso de este tipo de tecnología va en la misma línea y se está experimentando en diferentes áreas y los resultados son muy similares. No podemos garantizar que sea un impacto 100% positivo, pero sí podemos garantizar que el estudiante pueda aprender, puede generar un mejor conocimiento a través de este tipo de implementación. Entonces, es algo que estamos desarrollando actualmente. Tenemos otro chatbot que nos ayuda mucho para la parte de investigación, se llama Head Discovery. Básicamente es para los investigadores de la universidad. Si yo quiero hacer un paper, le pregunto a Head Discovery si alguien más en la universidad hizo un paper de este tema y tiene una base de conocimiento de todos los papers de todos los investigadores de la universidad y lo que nos permite es básicamente indexar o vincular y conocer el trabajo relacionado entre los diferentes grupos de investigación. No lo tengo acá, se me olvidó un slide, pero tenemos un curso que se llama Matemática 101. Es una plataforma que permite tener un curso adaptativo. El curso se da para los estudiantes de ingeniería de primer año y lo que se busca es homogenizar de alguna manera los conocimientos mínimos que debería tener todos los estudiantes de ingeniería en el curso de Matemática 1. Como vienen de diferentes colegios y puede ser que no vengan bien cualificados, lo que se hace es otorgarles este curso virtual para que puedan desarrollar las competencias que le hacen falta para poder tener listo el curso de Matemática 1. Algo que les voy a mostrar a Hola, Solar. continuación es la evolución. Esto lo estamos haciendo desde el año pasado. Creo firmemente que la evolución de la IA va a ser voz en lugar de chat. O sea, vamos a dejar de chatear y todo va a ser por voz, ¿no? Vamos a hablar y la IA nos va a responder, ya lo hace, pero en cada vez más en contextos, en este caso, educativo. Lo que estamos investigando hoy en día es darle una representación gráfica a un avatar. Este avatar se llama Antonella, está entrenado para enseñanza de la investigación académica potenciada por la IA y en un curso de investigación con IA lo que tenemos es habilitamos a Antonella. Entonces, en lugar de chatear, el profesor que está aprendiendo a investigar con inteligencia artificial puede habilitar a Antonella y puede tener una conversación, ¿no? En esa conversación es el ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Antonella, ¿en qué puedo ayudarte hoy con tu investigación? Hola Antonella, estoy investigando acerca del impacto de la inteligencia artificial en la educación. ¿Qué metodología me recomiendas emplear? Hola, es un gusto ayudarte. La elección de la metodología depende de tus objetivos de investigación y del tipo de preguntas que quieras responder. Aquí te presento algunas de las metodologías más comunes. 1. Metodología cuantitativa. Ideal si buscas medir, comparar o describir fenómenos a través de datos numéricos. Se utiliza frecuentemente para estudios. Bueno, este es un pequeño ejemplo, no sé si acaso escuchar, pero la idea es que en lugar de que el profesor que está aprendiendo investigación en un curso chatee, lo que hace es habilitar el avatar y el avatar tiene una representación gráfica, que en este caso yo le puedo hablar, le puedo interrumpir y el avatar me va respondiendo. Lo que tenemos dificultad en este caso es el tema del consumo de los tokens porque lo que hemos hecho para estos experimentos o esta investigación que está en curso es limitar, o sea, hasta 2 o 3, 4 minutos la interacción con los bots, porque consumen mucho recurso. Entonces, lo que estamos haciendo es dejándole los bots estos hechos con avatares para que puedan usarlos en actividades de aprendizaje con límite de tiempo. Y lo que estamos evaluando es la percepción de uso, utilidad, motivación por parte del usuario final, del estudiante, y también estamos evaluando qué está aportando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea es medir si son útiles o no
este tipo de avatares en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la perspectiva de uso como un tutor o como un coach o como alguien a quien yo le pueda preguntar cuando tenga dudas relacionadas a una actividad de aprendizaje. Ese es el caso de Antonella. El segundo caso que estamos realizando también investigación actualmente, tenemos un grupo de control donde tienen un estudiante el uso de chatbot, lo que les mostré al inicio, y otro grupo de control similares condiciones, está utilizando un agente de voz. Y lo que estamos investigando actualmente es cómo se comporta o qué resultados tiene, si hay una mejoría en lugar de chatear, el estar hablando o simplemente no hay ninguna mejoría. Entonces, eso es lo que estamos evaluando. Esta agente se llama Marco y este agente, pues básicamente es una burbujita que se habilita y al darle clic, lo que uno hace es hablarle. Veamos este ejemplo. Hola, soy Marco. ¿Puedo asesorarte en tu proceso de investigación? ¿En qué puedo apoyarte hoy? Hola Marco, estoy realizando un estudio acerca del uso ético que tienen los estudiantes de la inteligencia artificial al hacer sus tareas y debo formular las preguntas y objetivos de investigación. ¿Me puedes ayudar? ¡Claro que sí! Entiendo que estás comenzando a formular las preguntas y objetivos de tu investigación sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Ok, ese es un ejemplo sencillo de lo que se está haciendo con un agente de voz. Eso lo hacemos con el Eleven Labs. Realmente es muy fácil de elaborar. Se le da la base de conocimiento, se hace la parte de fine tuning sobre el aprendizaje del curso y luego se libera para que el estudiante le pueda dar clic y pueda interactuar. Y esa interacción se hace en voz. Entonces, a diferencia de chatear, pues lo que hacen es voz. Eso es lo que estamos desarrollando actualmente en el centro de investigación y estamos desarrollando investigación, perdón que este es otro slide que no tenía preparado, y es una investigación que estamos realizando para ver y medir cómo se puede tener un mayor impacto. Entonces, esto para ir finalizando, le voy a mostrar acá y le voy a compartir, vamos a ver acá mi pantalla y les voy a compartir este slide para que ustedes puedan conocer lo que estamos haciendo en el laboratorio de inteligencia artificial generativa. Le voy a dar este código QR. Ustedes pueden ver ahí. Estamos dentro de la universidad desarrollando una unidad especializada en la gestión del uso de la IA en la institución. Eso es lo que estamos desarrollando. Y dentro de los servicios que tiene esa unidad es la parte de investigación. Y la línea de investigación que tengo actualmente son los chatbots y tutores inteligentes dentro del contexto de aprendizaje. Es una línea de investigación. Otra línea de investigación que tengo es cuáles son las competencias del profesor investigador para usar inteligencia artificial en la investigación. Estamos evaluando cuáles son esas competencias que voy a tener. Y también estamos haciendo investigación relacionada hoy en día a cómo poder hacer el proceso de transformación de las evaluaciones. Y es lo que les voy a mostrar ahorita en el último slide. Entonces, para ser consecuentes y también ser claros, cuando pensamos o tenemos la percepción de que nuestra institución ya todos utilizan inteligencia artificial, realmente muchos de esos escenarios se ubican en el nivel uno, que es la exploración, es la punta del iceberg, lo que se ve. Y realmente el impacto o el uso de la IA va mucho más allá de solamente usar ChatGPT o usar una, dos o tres herramientas en mi clase. El proceso va en un nivel de adopción y el mayor nivel es cuando estamos innovando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que pueda existir adopción, se necesita gobernanza, es decir, que la institución tenga marcos éticos que nos digan qué se puede y qué no se puede hacer con la IA. Necesita formación docente, no solamente en el uso de una herramienta, sino que en la capacidad de cómo poder integrar esas herramientas en el aula. Y por último, la revisión de los pensum de estudio, ¿no? No se puede pensar en dar un curso transversal de IA en todos los pensum de estudio y que con eso ya mi universidad está haciendo la transformación. No, se necesita la revisión de los pensum de estudio y los perfiles de salida para entender cuáles son los cambios que genera la inteligencia artificial en ese perfil y poder diseñar una malla curricular consecuente a ese tipo de cambios.
Hasta en ese momento, cuando ya estemos replanteando el rediseño del modelo educativo con convivencia de la inteligencia artificial, vamos a buscar el tema de la innovación. Algo importante son las competencias que necesitan los profesores para el uso de la IA. Hay varios marcos de competencia. Aquí resumo algunos puntos importantes, como la capacidad de tener claro qué es y cómo funciona la tecnología. No lo pueden ver como una caja mágica. Tienen que entender cómo funciona para saber sus limitantes y cuáles son las características del modelo. Es importantísimo que el profesor pueda fomentar el pensamiento computacional, el pensamiento crítico en el desarrollo de sus actividades. Es importante que tenga claro cuáles son las consideraciones éticas. Es importante entender que se debe saber preguntar, pero es más importante saber supervisar o evaluar el resultado del modelo. Por lo tanto, sigue siendo importante el conocimiento que tiene el profesor y sigue siendo importante el conocimiento que debe alcanzar el estudiante para su práctica. Entonces, aunque sepan usar IA, si no tienes conocimiento, la van a usar mal. Y entonces es por eso que sigue siendo importante nuestro rol como docentes y sigue siendo importante el componente humano para poder realmente tener un impacto positivo en el desarrollo del proceso. Para finalizar, esto lo acabo de publicar, es una modelo, un framework de cuatro dimensiones. Aquí ustedes pueden ver la dimensión número uno. Habla sobre cómo poder entender o tener claridad de cómo estamos evaluando. Entonces, la idea es hacer una reflexión. Si yo estoy dejándole a mis estudiantes que hagan ensayos o resúmenes, esto lo hace 100% la IA y mejor que un estudiante promedio. Entonces, si yo estoy evaluando de esa forma, es una parte crítica de evaluación. Debo yo de tomar en cuenta cómo debo de em, eliminar ese tipo de evaluaciones. Si yo estoy evaluando por proyectos sin defensa, con estudios de casos, con ensayos reflexivos o análisis de lectura, normalmente la IA tiene una capacidad técnica entre un 70 y 90% para hacerlo muy bien. Y lo que sucede con este tipo de evaluaciones es que nos parece que son profundos, pero realmente la IA lo puede hacer y casi siempre son indetectables por parte del profesor. Entonces, ese tipo de evaluación en el cuadrante uno, el cuadrante 2, es lo que la mayoría de casos tenemos hoy en día en nuestras aulas y es lo que deberíamos de evitar en un 100% que continuemos evaluando de esa forma en nuestras clases. ¿Hacia dónde tenemos que movernos? Hacia la parte de transformación, actividades o evaluaciones como trabajos colaborativos, actividades prácticas sin proceso, proyectos o uso de la IA, está muy cerca de adecuarlas de mejor manera para que realmente sea una forma de evaluar mejor. Lo que tenemos que ir es hacia este cuadrante, que es una prueba, no va a ser 100% infalible, pero sí va a ser más difícil para la IA poder hacerla y también va a ser más fácil para nosotros tener la capacidad de diagnóstico si la hizo o no la hizo el estudiante. Yo creo que la reflexión más importante del uso o del impacto que tiene la inteligencia artificial en la educación es que debemos urgentemente replantear la forma en que estamos evaluando y no solamente preocuparnos porque estemos aprendiendo a usar la IA, sino que preocuparnos en cómo debemos de transformar este proceso, que es un proceso importante en el tema de la evaluación. Les dejo este canal, si quieren verlo ahí, es un canal que normalmente suelo alimentar con videos relacionados a la inteligencia artificial aplicada a la educación y también publico mucho temas de investigación con IA. Si están interesados, pueden seguir este canal y tener un poco más de información. Pero bueno, espero que haya sido de utilidad los contenidos que compartí el día de hoy y nuevamente agradecer la oportunidad por el espacio. Muchas gracias por esta conferencia tan amplia. Para nosotros son temas que vamos a tener que ir revisando y mirando desde la docencia cómo implementar la tecnología. Y hay algunas preguntas de el público que una dice con relación a cuáles son las actividades docentes que aún generan mayor rechazo a ser realizadas con IA. Bueno, es una muy buena pregunta, Sergio. ¿Cuáles son las actividades docentes que aún generan mayor rechazo a ser realizadas con la IA?
no termino de comprender tu pregunta si es de la perspectiva del estudiante o la perspectiva del profesor. Voy a abordar las dos. El tema de si un estudiante sabe que está calificándose por la IA o retroalimentándose con la IA, puede haber un poquito de tensión, ¿no? O el hecho de que realmente no tenga la valoración del profesor. Entonces, creo que eso hay que saberlo manejar, hay que saber dónde se puede implementar bien la evaluación y la retroalimentación, porque el estudiante no valoraría al profesor si sabe que todo lo está respondiendo, calificando la IA y dando retroalimentación la IA. Creo que eso es una línea muy delgada que hay que tener mucho cuidado. Creo que hay momentos donde se puede potenciar. Por ejemplo, lo hemos implementado mucho en algunas actividades, pero no en todo el curso. Entonces también eso hay que tomar en cuenta. Sin embargo, no es un porcentaje alto de las personas que no están de acuerdo en utilizar la IA. Algo que también he visto, los videos hechos por IA los asimila muy bien el usuario final, de hecho los valora muy bien cuando se califica qué le pareció el tipo de video utilizado para la presentación de un contenido y el contenido se declara como uso de IA, pues lo valoran bien siempre y cuando tengan los criterios. Por ejemplo, son videos cortos de 3 4 minutos. Hoy en día la media de tiempo de poner atención de un usuario frente a un video es más o menos 3 minutos. El formato de video también valora mucho, que no sea muy repetitivo todo el profesor frente a la cámara. Entonces lo que hacemos es diferenciar o diversificar los tipos de video. Eso creo que puede tener un poquito de rechazo, el tema de la retroalimentación por la IA por parte del estudiante. Por parte de los profesores, lo que yo he notado un poco más es cuando estamos hablando de investigación. No sé si les ha pasado a todos, me imagino que son docentes, pero cuando un colega le dice, ah, mira, esta herramienta la he utilizado para hacer esto, no le da pena, o sea, lo comparte y creo que se difunde mucho. Pero yo he notado que cuando quieren comentar, o mejor dicho, no lo comentan, cuando usan la IA para la investigación, a veces tiene uno la percepción de que está haciendo algo malo, ¿no? Entonces mejor no lo digo, porque ¿qué va a pensar mi colega que estoy usando la IA para hacer un artículo? Y no es que lo esté usando para que lo genere el 100% del artículo, lo utilizo para momentos de diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, la revisión de literatura, o por ejemplo, la traducción de español a inglés, o por ejemplo, la elaboración de gráficas. Al final, las gráficas dependen de los datos que hace el investigador, ¿no? Entonces, he visto que hay un poquito de estigma o rechazo entre colegas cuando estamos diciendo que hacemos uso de IA para investigar, porque pensamos que si un paper el 100% lo hace la IA, estamos haciendo algo incorrecto y eso también es debatible, ¿no? Entonces, eso es lo que he podido percibir. Muchas gracias por la tan completa respuesta desde las dos perspectivas, porque efectivamente cuando uno utiliza inteligencia artificial para hacer las evaluaciones queda fuera de alguna forma la dinámica de relación con el estudiante. Hay otra pregunta acá que la hace Constanza Yáñez. ¿Hay alguna IA para podcast que pueda desarrollar el audio utilizando la voz de uno mismo, tono, timbre propios? Generalmente las latinoamericanas están con el español peninsular, entonces muchas veces no se usa la voz nuestra. Yo creo que por ahí apunta la Sí, pregunta y mostraste algunas herramientas donde se te veía bien natural eh, la voz. haciéndolo, la voz, pero desde la imagen. Yo, por ejemplo, en Notebook LM sale en español, es de Sí, insular. de España. Ajá. Sí, creo que una de las herramientas que suelo recomendar es Eleven Labs. Entonces, esa puede ser ¿Cuál, eh, perdón? Eleven Labs. Ahorita se Eleven lo voy Lab. a compartir. Eleven Labs de 11. Ese es para mí uno de los mejores generadores de voz y pueden ustedes customizar o personalizar. Vamos a poner aquí para todos. Vamos a ver. Y Profesor, pueden ustedes personalizar. y la que mostró donde se hablaba en francés, en alemán, en otros idiomas, ¿cuál era Se específicamente? llama Agent. Ahorita lo voy a poner aquí. Agent. No sé Eleven si me Lab. permite compartir ahí el chat, Sí, sí, estamos pero viendo en el chat. sí. Ah, ok, Sí, perfecto. Y la otra herramienta es Agent. La primera es para hacer audios, podcasts. Lo único que ahí tienen que meter el script.
o el texto que quieren convertir, pero pueden escoger la voz, pero también ustedes pueden grabar su voz, 2 minutos, les graba la voz y luego replica su tono y su estilo de voz. También lo pueden hacer si quieren que su podcast salga con su voz. El tema de agent es el que se utiliza para los avatares. Entonces ustedes utilizan esa segunda herramienta que les compartí, suben fragmentos de video y entonces el modelo aprende a hacer videos con su gesticulación, con su estilo, hace la parte de sincronización de labios. Realmente es impresionante. Muchas gracias. Nuevamente estamos anotando acá todo el recurso para poder ir a mirar y a experimentar, porque también tiene una fase de experimentación antes de Es utilizarlo efectivamente correcto. dentro del aula. Rigoberto Marín pregunta, ¿tiene experiencia de transformación de organizaciones de educación superior hacia el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje, enseñanza y evaluación? ¿Algún tiempo determinado para esa transformación? Entendiendo que todavía lo tenemos como currículum oculto, como bien tú mencionas, claro, el estudiante no dice que usa IA, el profesor no lo dice, la institución no es clara, de repente cuando uno tiene que hacer publicaciones, tiene que hacer la declaración de qué y para cuánto lo usó, entonces también Fíjate tiene que que ver con esa transformación efectivamente eh, hacia dónde nos dirigimos. no hay un tiempo, realmente no hay un tiempo que hoy día en un año se pueda alcanzar, porque va a depender mucho de la organización. Lo que sí ayuda es cuando viene de arriba hacia abajo, es decir, de la rectoría, vicerrectoría, y que venga institucionalmente, eso ayuda bastante, o por facultad. Creo que dentro de los pilares que pueden acelerar eso, tú bien mencionabas uno, que es la gobernanza. No puede uno haber una transformación si no existe una gobernanza, es decir, las reglas claras de qué hacer, cómo hacer y cómo desarrollar todos los procesos de IA, tanto para el estudiante como para el profesor, como la parte institucional. Creo que eso es un pilar importante, la gobernanza. Otro pilar importante que aceleraría la transformación es la formación docente y de estudiante, es decir, la capacitación en diferentes temas relacionados al uso de la IA. Creo que también un aspecto importante es el tema, nosotros estamos tratando de acelerar mucho la formación con casos de uso, o sea, estamos tratando de generar casos de uso por diferentes áreas. Entonces, que el profesor vea en realmente ejemplos de dónde se puede implementar la IA y funcione, ¿no? Estamos también en nuestra universidad, por ejemplo, estamos hoy en día con una convocatoria abierta de un premio de la innovación educativa con IA. Entonces, durante los próximos 40 días, el profesor tiene la oportunidad de presentar su implementación. Estamos ya en esa etapa, ¿no? Entonces, yo lo usé para esto, yo lo usé para... Hay un formato, ahí les puedo compartir la página web, pero es un premio. Y creo que también eso acelera y también recolecta información importante acerca del estado actual. En algún momento, hace 2 años y medio, hicimos un diagnóstico que nos permitió definir el plan de formación. Eso también acelera. Tenemos hitos estratégicos de qué queremos alcanzar por semestre o por año. Entonces, no hay una temporalidad exacta. Lo que sí puedo definir son estrategias y buenas prácticas que si lo implementamos puede acelerar ese tiempo. Muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Profesora Espinosa, quisiera dejarla a usted para el cierre. Sí, le había hecho una última pregunta al profesor, que era cómo puede la universidad integrar el uso de inteligencia artificial en los trabajos de los estudiantes de manera formativa, eh, asegurando, ahí se me reactivó, asegurando el desarrollo del pensamiento crítico, que hemos visto que finalmente es lo que más afecta a nuestros estudiantes, la autoría intelectual y la integridad académica, en lugar de limitarse, ¿cierto?, al uso punitivo que se le da también a la inteligencia artificial. Entonces, también hay toda una corriente de repente de profesores que no quieren que nuestros estudiantes usen, y yo creo que hoy día claramente eso es imposible. Es Entonces, ¿cómo imposible. logramos hacer ese equilibrio? Sí, es imposible bloquearlo, condenarlo, es imposible. Realmente estamos ante ese desafío. Creo que hay varias ideas de buenas prácticas. Creo que principalmente el replantear el diseño de nuestro instrumento o estrategia de evaluación. Y les voy a dejar 2 tareas. La primera tarea sería tomen todas sus actividades de aprendizaje, las que son sumativas, no las formativas, las que tienen valor en su ponderación y cárguenlas a ChatGPT, a Gemini, a Copilot, a lo que ustedes usen y des en cuenta qué tanto puede hacer la IA la asignación o actividad que ustedes le piden a sus estudiantes.
esa tarea va a ser reveladora, porque si el ChatGPT le saca 95 puntos a su asignación, ya saben que eso lo puede hacer el estudiante. Entonces, eso partamos de ese punto, de qué tanto puede usar la IA hoy en día la actividad. Hemos hablado mucho de que existen diferentes formas de evaluar, el aprendizaje activo, el colaborativo, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, pero en la práctica, siempre que yo evalúo el uso de exámenes de opción múltiple automatizados, es el mayor porcentaje que utiliza los profesores en la institución. Entonces, es decir, sí existen formas diferentes, pero la mayoría de profesores como institución utiliza la automatización de exámenes de opción múltiple, aunque tengan bancos de preguntas, aunque tengan diferentes escenarios de respuestas, todo eso lo puede hacer la IA perfectamente bien. De hecho, hay herramientas que uno instala y va uno mostrando el examen y la IA le va diciendo qué respuesta escoger de las opciones múltiples. Eso ya existe. Y entonces eso sería una de las primeras tareas que les puedo dejar. Y la segunda tarea es replantearse en cómo poder desarrollar el pensamiento crítico al momento de plantear este tipo de preguntas, perdón, de actividades de aprendizaje. Creo que eso va en esa línea de replantearse cómo yo puedo alcanzar que el estudiante pueda, pues, evidenciar ese aprendizaje a través del proceso de evaluación que ustedes están haciendo. Es decir, em, creo que hay que cambiar respuestas por decisiones. Es decir, no pregunte qué es, sino que pregunte por qué eligió esto, o por qué descartó, o por qué decidió tomar esta acción, cuál es su justificación. Creo que por ahí va un poco el replanteamiento. Y también otro punto importante es que casi siempre estamos acostumbrados a evaluar el producto final. Y creo que una de las sugerencias es que podamos dividir ese proceso en pequeños entregables que se puedan tener como versiones intermedias, donde haya un proceso de reflexión y una forma de que el estudiante pueda defender ese proceso eh, que esté desarrollando, ¿no? Va a ser muy particular dependiendo del área. Ustedes que están en las ciencias médicas, puede ser algo muy, muy especial, pero creo que parte de esas primeras ideas, ¿no? El poder primero, como decimos en Guatemala o en México, que nos caga el 20, ¿no? De que los estudiantes están usando mucho la IA y de que si ustedes mismos suben la tarea a ChatGPT, se van a dar cuenta que tanto puede hacer ChatGPT con la tarea. Ese va a ser el primer punto de partida. El segundo punto de partida es reflexionar qué debo de ajustar de mi instrumento o estrategia de evaluación. Y tercero, el acompañar al estudiante. Creo que es importante no asumir de que porque son jóvenes pueden usar la IA. Eso no lo puedo asumir, y tampoco puedo asumir de que son jóvenes y son tecnológicos estén usando éticamente la IA. Por lo tanto, es importante hacerle ver los desafíos, los límites, lo que pueden encontrar también en la IA si se utiliza de forma incorrecta. Muchas gracias, profesor. Y bueno, agradecer, yo creo que quedamos con grandes desafíos, me encantó también, y bueno, y grandes aprendizajes. Hoy día creo que descubrimos nuevos elementos que nos compartió en la presentación. Nos queda claro que nuestros estudiantes están mucho más avanzados hoy día, así que tenemos un gran desafío como profesores también y también esto de que, tal como lo comentaba, el creer, ¿cierto?, que porque uno conoce algunas herramientas de IA, ya entendió lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, hay un gran desafío todavía de aprendizaje. Creo también que la diapositiva que nos compartió en términos de la evaluación hoy día también fue muy impactante, así que creo que también esa la vamos a compartir en nuestro departamento. Y bueno, y fue un honor para nuestro departamento y para todos los que nos están compartiendo hoy día esta presentación, tenerlo acá. Así que muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Sabemos que tiene una agenda ahí bien ocupada y que además ahora está en otra universidad, acá en Chile, pero en otra universidad, y a pesar de eso nos regaló este tiempo. Así que muy agradecida, y bueno, vamos a seguirlo, y por supuesto que este es el inicio de varias conversaciones que probablemente vamos a tener en el futuro. Muchísimas gracias por estar presente. A ustedes muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen día, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes.